Bienvenido a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En los últimos meses han ido saliendo diferentes informes nacionales, pero sobre todo informes que son de la cooperación internacional, de los organismos multilaterales, que dan cuenta del crecimiento de un sector que hace a la realidad boliviana, el sector informal. No solo en el país, sino a nivel latinoamericano. Estoy pensando en los informes últimos de la CEPAL, el 2020 ha sacado un informe sobre el tema, el último informe que ha sido recientemente presentado del PNUD, del informe regional 2021, y otros informes de ese tipo. En general, las aproximaciones sobre la magnitud del sector informal a nivel regional muestra que el mismo se ha incrementado de manera paralela, en muchos casos, al incremento y al crecimiento del sector de la desigualdad social y de la concentración de la riqueza en pocas manos. Y eso ha sido aún agravado, y todos podemos dar cuenta del fenómeno, por todos los vaivenes que han empezado al entrar a esta época tan oscura que hace a la pandemia del COVID. Es un fenómeno que, como vamos a ver en el programa, muy difícil de definir. La informalidad tiene varias definiciones y mucho más difícil, y creo que ahí está uno de los grandes problemas, de cuantificar. Sin embargo, sí hay registros y datos sobre la problemática en la región. En el caso de Bolivia, por ejemplo, los últimos registros sobre el tema dan cuenta de que más o menos, aproximadamente más del 80%, creo que uno de los recientes informes hablaba del 84% de la población, actualmente se encuentra en el sector informal. Entonces eso ya de hecho tiene que despertar una preocupación y un interés por la problemática, tanto desde los investigadores como que desde los tomadores de decisiones públicas. Pero justamente porque es difícil de definir, porque se trata de un concepto polisémico, es un tema absolutamente complejo. Es un tema, además, que tiene varias dimensiones, que conlleva varios factores y que puede ser abordado desde las distintas variables que lo componen, que en sí, cada una de sus variables, son multidimensionales y multifactoriales y complejas a la vez. Una de las dimensiones desde las cuales se ha empezado a trabajar el tema es el de la relación entre este fenómeno de la informalidad y el crecimiento del suelo urbano. Y cuando hablamos del crecimiento del suelo urbano, estamos hablando de todo lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, la distribución de servicios, la construcción de infraestructura y todas las políticas públicas que acompañan estos procesos de urbanización. Como se ha ido viendo en los últimos años, yo diría en los últimos 20, 30 años, los procesos de urbanización en la región, en el caso de Cochabamba, estoy pensando concretamente en la construcción de la región metropolitana de Cochabamba, es producto en muchos casos de la presión violenta a partir de agencias ciudadanas violentas que provienen de sectores informales y que buscan ampliar el espacio urbano y regularizar los suelos que están ampliando en el proceso, frente a los cuales hay una serie de políticas públicas de regularización de suelos que van acompañando, complejizando aún más el problema y introduciendo nuevas problemáticas a la relación, ¿no? Entonces, definitivamente cuando se analiza el problema de la informalidad desde esta dimensión de crecimiento urbano, se nota, y la literatura creo que cada vez está evidenciando más el tema, se nota un vínculo estrecho entre informalidad y crecimiento físico de las ciudades en la región. Y yo diría, aumentaría en esta relación entre informalidad y crecimiento público una tercera variable que es las políticas públicas, ¿no? Entonces hay como una suerte de triángulo entre informalidad, crecimiento urbano y políticas públicas que es necesario comprender para entender qué es lo que está pasando hoy en las regiones latinoamericanas y sobre todo en lo que nos interesa en Bolivia y específicamente en Cochabamba. Es este vínculo que ha sido trabajado durante los últimos meses y está empezando a ser explorado por el doctor Juan Edson Cabrera, docente investigador tanto de la Universidad Mayor de San Simón como de la Universidad Privada Boliviana, y que ha ido presentando varios informes y varios aportes para comprender desde otra perspectiva
esta problemática. Entonces aprovechamos que lo tenemos con nosotros hoy en el set para indagar un poquito más sobre el tema. Mil gracias por estar con nosotros, Edson, bienvenido al canal. Alejandra, muchísimas gracias. Una maravilla estar frente a ti en este escenario de pandemia y discutir este tema que es tan poco estudiado, tan poco trabajado en nuestro medio, ¿no? Adelante, podemos comentar lo que quieras. Mira, y hoy has dicho una cosa, es poco trabajado, cuando estamos hablando más de 80% que hace al sector informal y que conllevan dinámicas económicas, dinámicas sociales, dinámicas políticas propias que están configurando las sociedades regionales y en este caso la sociedad boliviana. Entonces yo creo que viendo esa importancia, un primer tema, a mí me preocupa por qué no se trabaja, pero para tal vez responder la pregunta de por qué no se trabaja, es importante definir qué es informalidad y creo que ahí incluso hay hartos debates. ¿Qué es informalidad? Cuando hablamos de informalidad, ¿de qué estamos hablando, Edson? Es complicado, bueno, complicado al mismo tiempo fácil definir porque tiene muchas vertientes, aristas, opciones, ¿no? En términos generales, digamos, la informalidad, en términos generales, es básicamente cualquier práctica, cualquier ejercicio de acciones, actividades, digamos, principalmente económicas, de carácter más económico, aunque también puede hablarse en términos sociales, espaciales, que no están respaldadas y o reconocidas por el Estado, ¿no? Entonces es más un fenómeno económico, digamos, en origen, y ahora se ha extendido a diferentes áreas, pero podemos llamar eso. Sin embargo, si hablamos desde la perspectiva urbana específicamente, pues hay diferentes corrientes, ¿no? Hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde lo urbano podemos hablar lo informal como que ese conjunto de prácticas que no necesariamente se alinean con lo que el Estado a través de la planificación, gestión ha dispuesto, ¿no? Implicaría, por un lado, digamos, si hablamos de suelo, por ejemplo, en las transgresiones respecto a las formas de acceso al suelo, sobre las formas de conservación, de mantención, de ocupación, etc. Y se homologa, digamos, a los términos como irregularidad, ilegalidad, etc., no necesariamente ilícitos, ¿no? Pero, por otro lado, también, digamos, hay una opción que está vinculada ya con la forma de ejercer la propiedad, ¿no? La forma, el tener títulos, el no tener títulos, la forma de subdividir, la forma de construir, que normalmente están al margen de lo que se ha dispuesto en el código urbano, en la ley, etcétera, etcétera. Una vertiente es esa, ¿no? ¿Te puedo cortar? Sí, claro. ¿Por qué dices no ilícitos? A ver, ¿puedes tal vez aclarar esa relación entre lo que es ilegal y lo que es ilícito? Porque en este sentido no tiene una necesidad no tiene, digamos, específicamente como objetivo el dolo, ¿no? En muchas cosas, por lo menos dentro del ámbito de la informalidad urbana, no necesariamente son acciones que van a ir contra de el colectivo o en contra de una persona, etc. Si vemos de muy arriba, quizás sí, digamos, principalmente en términos ambientales, pero no tiene un afán, digamos, delincuencial. Porque en muchos casos es resultado, bueno, casi en todos los casos es resultado de una serie de dinámicas, es resultado de desigualdades urbanas, es resultado de los niveles de ingresos, es resultado del tipo de actividad laboral que tenemos, etc. Entonces, ahí, digamos, también hay otros autores y hay una corriente importante en América Latina que, por ejemplo, más bien reivindica estas prácticas informales urbanas, ¿no? Porque dicen hay que dejar de ver la informalidad como algo malo, ¿no? Porque finalmente la informalidad la crea el mismo Estado. En el momento que el Estado te pone un límite, una regla, una cosa que es transgredida por X razones, pues estás creando la informalidad. O sea, creas la formalidad y creas la informalidad. En ese marco, por ejemplo, desde Aravena, Klichevsky, Pires, etcétera, un montón de autores proponen decir, la informalidad es nada más que otra forma de hacer las cosas, ¿no? Es otra forma de hacer las cosas, es una manera de construir que además está muy relacionada con el trabajo colectivo, ¿no? Con la ayuda mutua, con el apoyo mutuo. Y, por ejemplo, esta práctica de urbanización informal o de informalidad urbana, si quieres, depende por los países, por ejemplo, tiene diferentes denominaciones, ¿no? En Perú pueden llamarse pueblos jóvenes, barriadas, en Brasil favelas, en Argentina villas o villas, etcétera, etcétera. En Bolivia no tenemos una denominación específica, pero va por ahí, ¿no? Y hay una cosa que me gusta, por ejemplo, de Aravena, un chileno que dice, la informalidad es una gran fuerza, ¿no? Es una gran fuerza. Y no puede ser el problema, porque como tú decías, más o menos el 80% de la realidad es informal.
Entonces, una gran fuerza que hay que más bien canalizarla y no hay que punirla, ¿no? Y etcétera. Digamos, intento ser claro, digamos, la informalidad entonces tiene diferentes dimensiones, aristas, y también depende de quién lo mira, ¿no? Si mira el Estado, siempre va a ser una práctica opuesta, digamos, a lo que el Estado está proponiendo, ¿no? Pero si miras desde otra perspectiva, colectiva, más de acceso al suelo, etcétera, es una fuerza, es una oportunidad, es una forma de ser diferente también. Vamos a volver sobre eso porque hay problemas que se despiertan. Pero a ver, en general, cuando hablamos de informalidad, ¿cómo se la puede calcular? Porque sí es difícil, de hecho, conseguir datos para hacer estudios empíricos en Bolivia. En el caso de la informalidad es mucho más. ¿Cómo se la puede calcular y qué tipo de magnitud tú ves, cuál es la importancia de A ver, de los datos calcular empíricos? yo creo que es muy complicado. A ver, te planteo hoy datos que precisamente estaba estudiando para hoy. Como tú bien decías, como comentabas al inicio, el 2019 salió un estudio del FMI, ¿no? Que dice que el 62.3% de la economía, o del PIB, mejor dicho, deviene de una forma económica informal, en el caso boliviano. Sin embargo, el año pasado, un estudio de la OIT, de Datos 2020, dice que la informalidad laboral en América Latina, que no necesariamente es lo mismo que el PIB, ¿no? Equivale a un 84.9%. O sea, nos está diciendo que en términos económicos, casi toda nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto deviene de actividades informales. Cuando hablamos del ámbito urbano, en Bolivia es muy complicado, no diré complicado, pero se ha estudiado casi nada, ¿no? Yo he estado, como tú decías, estoy trabajando hace un poco de tiempo en este tema y he encontrado casi nada. El GRADE, que es un centro de investigación importante en Perú, el año pasado publicaba una investigación sobre la informalidad en América Latina, y ellos, por ejemplo, decían que el 83% aproximadamente del proceso de urbanización en Bolivia es de carácter informal. Es súper grande, ¿no? Es súper grande. Y anoche precisamente me intentaba hacer cálculos en Cochabamba. ¿Qué es informal? Entonces, informal, en el caso cochabambino, utilizando la referencia de la perspectiva del Estado, digamos, es todo aquello que el Estado no respalda, no cobija, no lo reconoce, digamos, ¿no? En ese entendido, en Cochabamba, por ejemplo, hay dos prácticas súper importantes. La edificación informal, ¿no? De que la norma te dice tienes derecho a 5 plantas, 6 plantas y la gente, ¡pum!, se construye 7. Y o te dice no puedes ocupar un lugar, no puedes construir en este cerro, en este lugar, y la gente lo ocupa. Y haciendo unos cálculos en función de las regularizaciones que seguramente vamos a hablar más tarde, en un momento, estimaba que más o menos un 47% de la superficie cochabambina, tomando en cuenta como referencia aquellos lotes regularizados, corresponderían, digamos, con esta superficie informal. O sea, mi forma de cálculo de anoche que te decía, por ejemplo, era pensar todos aquellos lotes que han sido regularizados, puestos en la regla, ¿no? ¿Qué superficie ocupan? ¿Y cuánto por ciento del total significan? Entonces, anoche me salió un dato de que 47% aproximadamente, desde el año 2000, tomando como punto el año 2000 hasta la fecha, 47% del suelo cochabambino habría sido, digamos, irregular o informal. O sea, ahora, esos procesos digamos, de regularización, pero previo, de ocupación de los espacios, que tú estás un poco sacando la parte positiva, es decir, claro, tú has hablado de 83%, ¿no? que ha ido extendiéndose en términos, a partir de prácticas informales, también han supuesto acciones absolutamente violentas. Alguna vez en un programa anterior aquí justamente decíamos el proceso, o comentábamos que el proceso de la construcción de la región metropolitana responde a prácticas, agencias ciudadanas muy violentas de ocupación que siempre ven detrimento a alguien, ¿no? Sí, de todos modos, como decía, no hay muchos estudios del tema en Bolivia, pero en Cochabamba, a diferencia del contexto latinoamericano, digamos, creo que podemos precisar en que este tipo de procesos informales, vamos a llamar, hay mucha gente que se opone al término, ¿no? Ya no quieren usar el término, hablan de hábitat popular, hablan de producción social del hábitat o de la vivienda, etcétera. Pero en el caso de Cochabamba, principalmente está muy vinculado con el mercado informal. En el caso de Cochabamba, todas estas ocupaciones informales, no, casi toda la informalidad práctica, voy a decir, urbana en Cochabamba, tiene un carácter económico, ¿no? Es parte del negocio de la tierra.
en el entendido de que las tomas de tierra, ocupaciones sobre las serranías, etcétera, tienen violencia alrededor, pero la mayor parte de esta población que está tomando estas tierras, no todas, pero la mayor parte está yendo a generar suelo para ganancia, ¿no? Para vender, para reventa, etcétera. Y no necesariamente como el caso argentino o como algún caso colombiano, mexicano, bueno, hay casos diferentes, ¿no? Tiene que ver con gente que necesita suelo para llegar a la ciudad, sino es una suerte de lógica económica que está centrada en generar más ganancias, plusvalías, etcétera, entonces se expande. Y cuando hablamos de edificación es lo mismo, ¿no? O sea, el que yo construya 6 plantas sobre las 4 es pues para poder alquilar, vender, etcétera, etcétera. Entonces, como tú dices, sí, bien, en el caso cochabambino, yo puedo ya afirmar, en función de lo que he estado viendo, de que tiene una carga, digamos, mucho más económica y no necesariamente la podría calificar o medir o ver desde esa perspectiva buena, vamos a decir, ¿no? Que hay casos, sí, pero la mayor parte me animo a decir que no es porque tiene un fondo más complicado. Ahora, esta carga económica también va a explicar un poco las políticas de los suelos, las políticas públicas de los suelos, pero antes de entrar a la política pública de los suelos, o vinculado con eso, si yo te dijera, si nos puedes dar un panorama de qué explica esas prácticas informales, así resumir, sistematizar las prácticas informales de adquisición de suelo y de crecimiento urbano, en realidad, desde la informalidad, ¿cuáles serían las principales explicaciones que tú puedes dar al fenómeno? Bueno, hay diferentes, ¿no? Hay una parte de este crecimiento informal urbano viene de la necesidad, ¿no? Hay gente que migra o que está aquí, necesita suelo para ubicarse y por una cuestión de acceso o de dificultad de recursos económicos va a ir a ocupar el suelo de periferia. Y esto implica generar un mercado o oferentes de suelo que van a ir ampliando las áreas urbanas para que esta población ocupe, ¿no? Es el suelo más barato, necesariamente está en la periferia porque tiene casi nada, pero también es el más peligroso, pero también es el menos accesible, pero también es el que tiene menos condiciones, menos servicios, infraestructuras, etcétera, etcétera. Y también es el que más impacta en los procesos medioambientales y en las exactamente. medioambientales. Creo que la principal observación, entre paréntesis, a todo este tipo de procesos, digamos, de expansión urbana que se observan poco en Bolivia, más bien se incentivan desde el gobierno, es el impacto ambiental, ¿no? La deforestación, el cambio de usos de suelo, la ocupación de franjas laterales de los ríos, etcétera, etcétera. Pero bueno, decía la necesidad, por un lado, pero por otro lado también el mercado puro, ¿no? Porque esta práctica, desafortunadamente, no solamente deviene de unos actores informales, también el mismo Estado o el mismo mercado formal, las grandes constructoras. Santa Cruz es un caso claro, ¿no? Las grandes inmobiliarias han empezado a ocupar todas las periferias, ¿no? Con acuerdos, o los mismos gobiernos a través de programas de vivienda, por ejemplo, el gobierno nacional, ha incentivado la ocupación de áreas de periferia que no estaban contemplados ni en planes urbanos, aunque bueno, planes urbanos hace muchos años que no se hacen, ni en propuestas, digamos, de gestión urbana, ni nada, ¿no? Entonces el Estado, el mercado, pero también el Estado a través de lo que te decía, ¿no? El Estado a través de sus políticas de vivienda, mucho el clientelismo está ahí, ¿no? El clientelismo y la prebenda es un tema súper importante. Si votas por mí, te voy a permitir ocupar eso, te voy a regularizar, te voy a ampliar la mancha, etc. En los trabajos que he estado haciendo en Cochabamba, precisamente, es la práctica más importante, ¿no? Ocupamos porque necesitamos vivir, otros necesitan vender, pero el acuerdo con el Estado es inmediato, ¿no? Vamos a votar por ti, vamos a hacer no sé qué, si nos amplías. O si nos amplías la mancha, o nos das algún tipo de beneficio, o nos apoyas, etcétera. Entonces, finalmente el Estado mira a otro lado y pues se sigue practicando, digamos, este tipo de ocupaciones informales que, como tú decías bien, tienen un impacto ambiental bastante grande, ¿no? Sin comentar las otras cosas que ya dije. Impacto político, impacto económico. Ahora, ahí hay un tema, me acuerdo en un seminario sobre justamente regularización de suelo, donde habían algunas organizaciones que estaban apoyando, sobre todo, porque es cierto lo que tú dices, ¿no? Estas ocupaciones, prácticas informales de ocupación de suelo, generalmente es en zonas de riesgo. Sí. Entonces es preocupante porque, como hemos visto en Tiquipaya, 3 años seguidos se pueden llevar casas, pueden haber muertos, es decir, es un tema que realmente puede preocupar y había muchas organizaciones de la sociedad civil que estaban un poco ayudando para regularizar y darles mayor seguridad en zonas que habían sido ocupadas. Hay 2 temas ahí que me interesaría un poco analizar contigo. Y me acuerdo en uno de los seminarios
y esa tiene que ver con esta preocupación que yo tengo de las políticas públicas al respecto. Hubo una intervención de uno de los vecinos donde dijo dos cosas. Uno, bueno, ¿y qué pasa con las tierras que eran comunales? Estoy pensando en todas las tierras hacia el Valle Alto, que ahora son absolutamente ocupadas a partir de estas prácticas informales. Y dos, ¿qué pasa con los loteadores? Y ahí cómo las políticas públicas están en cierto sentido avalando estos procesos que van en detrimento de ciertos sectores y en el aprovechamiento de otros. ¿Cómo tú ves? Es todo un sistema articulado con el Estado, ¿no? El gobierno, los gobiernos de los diferentes niveles están totalmente vinculados en contubernio con estos loteadores. Yo he estado haciendo investigaciones en la zona sur de Cochabamba y en la zona sur de Sacaba y en la norte de Quillacollo, por ejemplo, y todos los loteadores tienen arreglos, como decía, previos con el gobierno o simplemente ponen una bandera de un color que mejor no voy a comentar y ya están articulados, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los que básicamente están ocupando estos suelos de dotación comunal de hace muchos años, igual están articulados normalmente con las oficinas de derechos reales, etc. En el caso de la zona sur de Cochabamba, yo he encontrado muchos nietos, bisnietos, que se proponen, que se dicen herederos y con un papel X documento de dotación de X año, pues empiezan a fraccionar o lotear. O hay acuerdos, ¿no?, directos en la zona sur de Sacaba, que estuve trabajando este tema, por ejemplo, son loteadores que van a ofrecer a la comunidad, aunque no quieran, dinero, recursos, lotes, etcétera, para entrar, digamos, a este mercado. Y principalmente porque el tema del suelo implica mayores réditos económicos, ¿no? O sea, una vez, en una investigación que hicimos precisamente con Manuel de la Fuente hace un poco de tiempo, sobre el cambio de uso del suelo en Cochabamba, una cosa que me pareció muy interesante es descubrir que en varias entrevistas la gente se le preguntaba ¿por qué cambias de uso de suelo? Porque no hay agua para el agro y lo que yo produzco con agricultura, en dinero, en un año, pues lo puedo, no sé, multiplicar por 50 veces vendiendo mitad de mi lote. Claro. Entonces me conviene ahí. Entonces hay diferentes explicaciones, ¿no?, que pueden estar alrededor, pero evidentemente el Estado es el que menos está poniendo atención, ¿no? El gobierno, los gobiernos, más bien todos apuntan a regularizar, y la regulación en el caso boliviano, la regularización ya sea de propiedad o de edificaciones, pues no es un tema, no está dirigido, por ejemplo, a regularizar y te doy equipamiento, servicios, nada, es darle su documento de propiedad que implica mayor valor de la tierra, entonces puedo vender más caro y se terminó. En otras palabras, tu documento y tu problema. Es así, ¿no? Y es un tema que se repite en Bolivia desde el año 2002. Hicimos nuestra primera etapa de regularización de la propiedad de la tierra desde el 2002, con 3 proyectos específicos que terminaron. Y desde 2012 hasta la fecha ya se han generado 4 leyes para seguir regularizando, que estén relacionados con ampliar las áreas urbanas, con dinamizar el mercado de la tierra y todo eso, ¿no? Entonces, es una práctica, evidentemente, totalmente incentivada por el Estado y en el que desafortunadamente muchos de los actores del Estado están metidos, ¿no? Claro. Ahora, en ese papel de regularización, una pequeña duda, ¿cuál es el papel, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, de los urbanistas? ¿Están jugando algún tipo de...? Sí, ¿Los llaman, los consultan? Nosotros siempre, por ejemplo, con el IBU, que no sé si escuchaste, es el Instituto Boliviano de Urbanismo que creamos el año pasado, hemos estado haciendo desde pronunciamientos, eventos de discusión, etc., porque, digamos, por los urbanistas podemos decir, dar datos, comentar, explicar, digamos, ¿no? Nos han llegado cartas, recuerdo, así, quejándose de que están loteando la laguna de la Angostura, etcétera. Pues podemos hacer algún tipo de referencias o trabajar a través de las redes, pero nada más, ¿no? Los colegios de arquitectos no tienen mucha tuición, ¿no? No tienen tuición, pero sí podrían tener responsabilidad, ¿no? Pero como también los colegios de arquitectos tienen que responder al trabajo de un montón de arquitectos, digamos, creo que para la organización, por más de que vea de una forma, es un poco complicado oponerse a algunas prácticas, ¿no? No obstante, la regularización, por ejemplo, de edificaciones en el caso de Cochabamba, es la práctica más importante. Un dato súper interesante ahí. Hicimos una investigación hace 3 años y en Cochabamba los arquitectos, el 70% de la práctica arquitectónica está vinculada con la regularización. O sea, los arquitectos son más regularizadores que diseñadores, constructores, etc. Entonces, es todo un sistema, ¿no? Y mientras el Estado, pensemos en un Estado bueno, no ponga
buenos oficios, no haga buenos oficios para modificar un montón de institucionalidad alrededor, pues estamos, como decía Gonzalo Chávez, echados al libre mercado. En Bolivia el libre mercado de la tierra está más libre que en toda la historia de la anterior, me animo a decir, ¿no? Aquí podemos vender lo que sea, donde sea, cuando sea, ¿no? Bueno, y este libre mercado está en cierto sentido impulsando las prácticas informales alrededor de la tierra. Tal vez había que institucionalizar, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera terminar un poco, en realidad se nos ha acabado. Hemos hablado de que se trata de una regularización en papeles, pero no hay servicios, es decir, la preocupación es de cada uno de las personas que regulariza su papel. Hemos hablado del impacto ambiental, pero también estaba pensando en estas prácticas informales, los problemas de desestructuración social. Estoy pensando, sí, ayer había justo un bloqueo de las comunidades del Valle Alto que salieron a bloquear. ¿Por qué? Porque los loteadores están agarrando sus tierras, ¿no? Y eso va a ser regularizado por la presión política probablemente posteriormente. Entonces, ¿cómo tú ves hacia el futuro? Y un poquito para ir cerrando, ¿cómo tú ves este problema de las prácticas informales en el crecimiento urbano? ¿Cuál es el futuro? Es decir, porque hay gente que apoya y dice, bueno, es lo que sucede y hay que apoyar, pero hay otra gente que dice, oye, pero hay problemas que se están viendo y hemos visto en Tiquipaya, hemos visto ahorita con las desestructuraciones comunales. ¿Cómo tú ves hacia el futuro? Parafraseando a Gonzalo Chávez, dice, ¿no? Lenin se equivocó. Lenin decía que la siguiente etapa del capitalismo es el imperialismo, y no, la siguiente etapa del capitalismo es la informalidad, y la estamos viviendo, digamos. Y en el caso boliviano yo veo, si el Estado no hace, si el gobierno no se pone serio, yo veo un futuro totalmente informal, ¿no? 83% de la práctica urbana en Bolivia, según Grade, pero bueno, si es informal, adelante seguirá siendo informal, y informal mala, desafortunadamente, ¿no? En el sentido de que va ocupando un montón de cuestiones. Ahí creo que un tema importante a trabajar es el repensar los derechos de la propiedad. En el caso colombiano, en el caso brasileño, se han reducido estos impactos, digamos, cuando la propiedad ha sido regulada, los derechos de propiedad, ¿no? La demanda de la función social y ecológica de la propiedad. O sea, la propiedad, yo soy propietario de un terreno, pero tengo un montón de responsabilidades allá. Entonces, responsabilidades sociales, económicas y ambientales. La mayor parte de las cosas se pueden hacer en Bolivia, ocupar casi cualquier lado, porque la propiedad es casi sagrada, ¿no? Es mi terreno, se enfrenta con otro y es mi terreno, y mi terreno puede ganar o no, o gana el otro, pero siguen demandando por la propiedad casi sagrada. Y en ese sentido, mientras la lógica de la propiedad no sea cambiada con la mirada brasileña colombiana, que son otros ejemplos más cercanos, que no son ni comunistas, ni socialistas, ni nada, las cosas podrían cambiar un poco, ¿no? Creo que hay que ir por ahí, Alejandra. Y un poco empezar a planificar este crecimiento urbano caótico que... El mercado lo está planificando bien. El problema es que no planifique el mercado de acuerdo a los intereses propios. Sí, mira, se nos ha acabado el tiempo y es un tema que realmente yo creo que hay que trabajarlo porque hace a gran parte de los problemas que tenemos. Pero algún rato lo vamos a hacer a más detalle y te vamos a invitar de nuevo a hablar sobre el tema. Mientras tanto, creo que es una introducción que debe preocuparnos y debe movilizarnos a cuestionar más sobre la problemática. Mil gracias por estar con nosotros, Edson, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.